El Teatro Principal abrió sus puertas cuando Barcelona aún no había tirado las murallas que la aprisionaban y la Rambla no era más que una riera. Fue el teatro estable más antiguo de España y el primero en Barcelona en representar óperas, aunque también acogió cafés, billares, cabarets, cines, nightclubs, casino, frontón, un hostal, un estudio de baile. Esta es su historia. Estamos en Barcelona a principios del siglo XVII. El rico y piadoso Joan Bosch, en su testamento, dispuso que donaba al Hospital de la Santa Creu unos terrenos para que, sobre ellos, se levantase un corral de comedias para ayudar a su financiación. Hay que recordar que desde tiempos de Felipe II la corona dio la exclusividad de las representaciones teatrales a los hospitales dependientes de la Iglesia. En este caso al Hospital de la Santa Cruz, para que mediante el cobro de la entrada ayudara a sustentarse. El teatro fue construido en madera en la Rambla, frente a la antigua zona donde se ponían los alfareros. Fue inaugurado en 1607 como Casa de las Comedias, por lo cual, al frente del llano al teatro, resultado del derribo de la puerta medieval de Tentaclaus, se le llamó Plaza del Teatro, aunque los barceloneses le llamaban Pla de las Comedias. En 1729 el teatro se reconstruyó en obra. En él se abrió en 1750 el Café Caponata, una de las primeras salas de café de la ciudad, hasta que en 1787 el edificio quedó destruido por un incendio. Gracias a las donaciones de la élite barcelonesa se reconstruyó en menos de un año. En el Pla de las Comedias, donde antes hubo un abrevadero, se levantó la llamada Fuente del Fauno, popularmente llamada la Font del Sàtir. La escultura de yeso se echó a perder, por lo que fue sustituida por un conjunto escultórico mitológico, obra de los escultores Damià Campeny y Salvador Gurri. Se cree que estaba dedicado a Hércules. Los vecinos, como no sabían de mitologías, veían a un viejo con barba. Le llamaron la Font del Vell, la Fuente del Viejo. Durante la bullanga de 1835, los conventos de monjes de la Rambla fueron incendiados. En sus terrenos enseguida empezaron a crearse nuevos teatros, como el Teatre Nou, en la actual Plaza Real, el Odeón, en el convento de los Agustinos, y el Romea. En la Rambla, los miembros de la alta burguesía estaban costeando un teatro a su altura, el Liceu de Montsió. Para dejar claro que el Teatro de la Santa Cruz era el mejor, se emprendieron unas reformas encargadas al maestro de obra Francesc Ranial i Molina, el padre de la Plaza Real, y se le cambió el nombre por Teatro Principal. Las obras terminaron en 1866. Con los años se instaló el Café de los Guardias, llamado así por ser frecuentado por los soldados de la Guardia Real. El Liceo se inauguró en 1847. Los melómanos barceloneses se dividían entre cruzados, clientes asiduos del antiguo Teatro de la Santa Cruz, y liceístas, favorables del nuevo liceo. Los dos competían entre sí programando a las más afamadas estrellas de la lírica del momento. El Teatro Principal fue el primero en presentar en Barcelona una ópera de Wagner, Lohengrin. Pero el Principal no consiguió hacer frente al éxito del Liceo y fue perdiendo espectadores. En 1889 una campaña popular impidió que fuera derruido. Al final se emprendió una nueva reforma añadiendo frescos, espejos y faroles de gas en las paredes, y el antiguo Café de los Guardias volvió a abrir ahora como Café de las Delicias. Aquí Leandro Fernández de Moratín instituyó una tertulia con personajes de la talla de Apel·les Mestres, Joaquim Maria Bartrina, Emili Vilanova, Guimarà, José María Pereda y Galdós.
También asistía a la tertulia un jovencito Frederic Soler. Con los años será reconocido como padre del teatro catalán moderno con el sobrenombre de Pitarra, y frente a la entrada del teatro se puso un conjunto escultórico en su honor. Al cerrar el Café de las Delicias, en sus estancias se estableció la sede del Ateneu Barcelonès, hasta mudarse a la calle Canuda. Aquí se fundaron los Estudis Universitaris Catalans, origen de la Universidad Catalana y del Institut dels Estudis Catalans. En 1915 el teatro principal sufrió un nuevo incendio y fue nuevamente reconstruido, abriendo como Teatro Principal Palace. En parte de sus instalaciones se abrió el frontón principal Jai Alai para los amantes de la pelota vasca. Y el Café Lion d'Or, uno de los establecimientos de más éxito de la zona. Amplió su oferta abriendo un casino en el edificio del teatro. Era uno de los 25 locales donde el conde de Salvatierra permitió el juego. El teatro no quería perder el tren de la modernidad. En 1920 Fernando Vallès trajo unos músicos negros de París. El Principal fue el primer lugar de Barcelona donde se escucharon los nuevos ritmos del jazz. El 23 de septiembre de 1930 el Principal Palace proyectó su primera película sonora, El hombre de la melodía. El teatro parecía estar maldito. En 1924 ya había sufrido un incendio. Pero el de 1933 destruyó por completo su interior, lo que se aprovechó para cambiar su estructura con platea y un solo piso. Se reinauguró en 1934 programando espectáculos de varietés, muy de moda en aquellos años. Aquí Lorca representó Doña Rosita la Soltera el año 1935. Las floristas de la Rambla le traían cada día flores al teatro. Lorca, agradecido, hizo una función exclusivamente para ellas. Al estallar la Guerra Civil, el Principal fue requisado por la CNT, que lo utilizó para representaciones de cuadros cómicos y actos de propaganda. Durante los bombardeos incluso albergó un refugio. Tras finalizar el conflicto, salió una ley que obligaba a castellanizar los nombres. El Principal Palace se rebautizó como Principal Palacio. Fue cerrado al público como teatro en 1943. En sus sótanos se abrió la Sala Latina. En los bajos, Francesc Xicota, propietario del cine Maryland de la Plaza Urquinaona, abrió el Cine Latino. En 1979 cambió de nombre, Principal Palacio 2, hasta convertirse en Sala X. Paralelamente, la antigua sala convertida en Principal Palacio 1 cesó su función teatral para abrir como cine de reestreno. Donde antes estuvo la sede del Ateneu Barcelonès, se instaló el Club de Billar Monforte. Ofrecía 3 tipos de billares distintos: el francés, el pool y el snooker.
En 1978, en plena transición, el grupo de teatro alternativo Robastesa arrendó la sala a Los Villares para abrir la Cúpula Venus, la sala más transgresora durante los años de la transición. Para entrar debía ser mayor de edad. La entrada costaba entonces 200 pesetas. Actuaron aquí Crista Lem, Joan Gimeno, Pawlowski, Loles León, Pepe Rubianes, Rosa María Sardá, Pep Bou, Urgell Poltrona, Núria Feliu. También se rodaron algunas secuencias del film Tatuaje de Vigas Luna en 1976. En 1979 lo compró el Grupo Balañá, que ya gestionaba las plazas de toros, cines y teatros. Entre 1998 y 1999, el Principal Palacio programó una breve temporada de ópera en catalán, pero en 2006 cerró sus puertas definitivamente. A mediados de 2021, la empresa Balañá vendió la propiedad del Teatro Principal a una empresa dedicada al mundo teatral, que se comprometió a la reforma integral del local. Si quieres contribuir al mantenimiento del canal con una pequeña aportación, puedes unirte como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Si te ha gustado esta historia, te animamos a que compartas el vídeo, tema clave para que YouTube lo recomiende y llegue a más personas. Si quieres estar al día sobre nuestra serie, suscríbete a nuestro canal. No olvides clicar la campanita para que YouTube te recuerde cada sábado el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook e Instagram. Pero el Principal no consiguió hacer frente al éxito del liceo y fue... Pero el Principal no consiguió hacer frente al éxito del liceo y fue perdiendo espectadores. Pero es que no sé qué tengo que hacer, retirarme más. Así se oye bien. No sé qué tengo que decir aquí. Pues paga. El teatro parecía estar maldito. Durante los bombardeos incluso albergó un refugio. Espérate, que no tengo que andar tanto. ¡Oh!